La primera vez que él la miró fue con desprecio, no por algo que ella dijera, ni siquiera por cómo se comportaba. Fue por el vestido tan sencillo, beige, sin forma, y por el pañuelo que cubría su rostro. Él no sabía que, detrás de aquella tela desgastada, se escondía una princesa, pero ella sí sabía perfectamente quién era el Anne. Y aún así, dijo que sí. Anne, la ceremonia fue breve, casi vacía, fría como el contrato que la motivaba a él, Gabriel Andrade, empresario, millonario y orgulloso, declarado. Aceptaba casarse por obligación. En una cláusula del testamento de su abuelo, estipulaba que solo heredaría si se casaba antes de cumplir 35 acres. Faltaban 3 meses. Ella apareció como una solución anónima, sin apellido, sin familia, sin vanidad, perfecta para desaparecer después de firmar, fea, callada y sin brillo. Al menos no Storb, a menos murmuró Gabriela, su asistente, al salir de la iglesia. Lo que no sabía es que esa mujer había sido criada entre tronos, juramentos y cadenas invisibles. Tenía un nombre, tenía un reino y tenía una vida entera planeada por otros. Por eso, huyó en la noche de bodas. No fue más cálida. Gabriel le asignó una habitación separada y una serie de instrucciones frías, como si se tratara de una huésped indeseada. Firma cuando te lo diga. Después, cada uno por su lado, dijo él antes de encerrarse. Pero esa noche, algo lo inquietó. No fueron las palabras de ella, porque no las hubo. Fiu su mirada. Esa calma extraña, ese silencio que parecía esconder secretos mayores que el suyo. En cerca de la medianoche, Gabriel escuchó algo inesperado. Era música en piano, a melodías suaves, delicadas, pero con una fuerza que le atravesó el pecho. Se levantó sin saber por qué. Siguió el sonido hasta la sala. La puerta estaba entreabierta, y entonces la vio sin pañuelo, sin miedo. Su rostro, a la luz tenue, era de una belleza tan serena que dolía. Sus dedos recorrían las teclas como si cada nota contara una historia que nadie más podía entender. Y por primera vez, en mucho tiempo, Gabriel no pensó en negocios, ni en poder. Pensó en ella. Pensó en todo lo que no sabía, en todo lo que jamás se atrevió a mirar. Lo que aún no entendía era que el verdadero engaño no era el de ella, sino el suyo, por haber juzgado antes de conocer, por haber cerrado los ojos justo cuando la verdad comenzaba a brillar. Antes de llamarse Eliza, antes de esconderse detrás de ropas humildes y palabras contadas. Ella fue Isabela de Armatia, la hija única del rey Leónidas y de la reina Aurelia, la heredera de una dinastía que la crió para obedecer, no para vivir. Desde pequeña, Isabela supo que su destino no le pertenecía. Cada paso que daba, cada palabra que decía, incluso el modo en que debía mirar, ya estaba escrito en un protocolo. Su educación no era una aventura, era una coreografía, y su vida, una vitrina de apariencias. Las princesas no lloran, Isabela. Las princesas sonríen, aunque duela, le decía su institutriz. Cada vez que la veía derramar una lágrima a escondidas. A los 17, ya estaba prometida a un conde viudo, el doble de su edad, con fama de severo y fortuna incalculable. Un acuerdo político, como tantos otros. Una alianza entre clanes nobles. Un negocio sellado con anillos de oro y afecto nulo. No tienes que amarlo, solo tienes que representar bien tu papel, dijo su padre, seco, sin mirarla a los ojos. Pero lo que nadie preveía era que Isabela tenía memoria. Recordaba las noches en que su madre lloraba sola, tras las puertas cerradas. Los rumores del amor que Aurelia dejó atrás para convertirse en reina. ¿Tú lo amaste alguna vez?, preguntó Isabela una tarde, mientras la ayudaba a peinarse. Aprendí a no necesitarlo. Eso es más práctico, respondió su madre, mirando al espejo, no a su hija. Fue ahí donde entendió que el palacio no era un hogar, era una prisión de terciopelo, y ella no sería la próxima prisionera. Planeó su escape durante casi un año. Con la ayuda secreta de su doncella de confianza, Marta, tejió una identidad falsa, un nuevo acento, y una historia que la alejaba de cualquier sospecha. Dejó cartas a su madre y al maestro de música,
su único refugio emocional dentro de los muros dorados en una madrugada. Sin más equipaje que un libro de Chopin, un pañuelo bordado y su dignidad, salió por un pasadizo olvidado do castillo Anne. La princesa desapareció Anne, y nació Eliza. Durante semanas, vagó por pueblos pequeños, trabajando en lo que podía Anne, lavando ropa, enseñando a leer, tocando piano en tabernas cuando nadie la reconocía. El mundo real era crudo, sí ahí, pero también era libre, y por primera vez. Nadie le decía cómo respiraran. Fue en una pensión humilde, donde leyó el anuncio en busca mujer discreta para matrimonio inmediato. Sin vínculos, ni pretensiones. Contrato legal, no tenía firma. Solo un correo de contacto, pero algo en ese anuncio la llamó. No por el dinero Anne, sino porque era su única forma de desaparecer por completo. El casamiento sería su escondite, la boda, su salvación. YLS, una incógnita que en su mente no debía importar Anne. Cuando llegó a la entrevista, el asistente del empresario Gabriel la evaluó con una mirada arrogante, demasiado delgada, pero cumplirá con la formalidad, y así fue elegida. Sin preguntas, sin interés, sin saber que el destino la había llevado justo a los brazos del hombre que más necesitaba conocer. Gabriel no era un príncipe, era un empresario herido, marcado por la traición y el abandono. Alguien que creía que el amor era un estorbo, un error de los débiles. Su arrogancia no venía de la seguridad, sino del miedo. Pero eso, Isabella solo lo descubriría después. En ese momento, solo era el último muro que debía cruzar para liberarse del mundo que había dejado atrás. En el primer día, en la casa de Gabriel, Isabella se sintió invisible. Él apenas la miraba. Las criadas la ignoraban, y ella sonreían porque después de todo lo vivido, la soledad era un descanso en cada noche. Tocaba piano sola, en la oscuridad, no por tristeza, sino para recordarse quién era. No era la esposa, ni la servienta, ni la princesa, era la mujer que eligió no ser lo que esperaban de ella. Pero lo que Isabella no esperaba era que, poco a poco, él empezara a notarla. Primero fue una pregunta al pasar. Luego, una cena compartida. Después, una mirada que duró medio segundo más de lo necesario. Y entonces, el equilibrio perfecto de su plan empezó a tambalear, porque cuando el corazón empieza a despertar, la mentira pesa. Elsa duele. En una noche, mientras tocaba en la sala, sintió su presencia detrás. ¿Cómo aprendiste a tocar? Sí. Preguntó él, por primera vez con voz suave, observando a quien no podía hablar con palabras. Fue la primera vez que se miraron, sin escudos, y así, lo inevitable comenzó a suceder. No era amor, aún no pero era algo igual de peligroso, la posibilidad de ser vista y para quien pasó la vida entera escondida. Eso podía ser tan aterrador como hermoso. Eliza despertaba cada día con el mismo pensamiento: no pertenezco a este lugar, pero tampoco al que dejé atrás. Como un fantasma entre las paredes elegantes de la casa de Gabriel. Nadie la molestaba, a nadie la buscaba, nadie la reconocía a uno, y sin embargo, algo empezaba a cambiar. No era visible a simple vista. Era como una brisa leve en una habitación cerrada. Un gesto, una palabra. ¿Quieres café? Preguntó una mañana la señora Marta, la ama de llaves, sin mirarla directamente. ¿Era la primera vez que alguien iniciaba una conversación con ella? Sí, gracias, respondió Eliza, con una suavidad que desarmaba a Gabriel. Por su parte, mantenía su rutina con la misma rigidez de siempre. Trabajaba desde temprano, comía en su despacho, daba órdenes cortas, pero ya no la ignoraba completamente. A veces, al pasar por el pasillo, sus ojos se detenían un segundo más. No era deseo, era intriga. ¿Quién es realmente esta mujer?, se preguntaba un día. Al regresar de una reunión frustrante, Gabriel entró a la sala y la vio leyendo. Eliza sostenía un libro de filosofía con las piernas cruzadas en el sofá, completamente absorta. No sabía que te interesaban esos temas, dijo él. Sin pensar en ella, levantó la mirada, sorprendida. Lo que más me interesa is love, ¿que no se dice?, respondió. Esa frase se quedó en la mente de Gabriel durante horas.
Pequeños incidentes empezaron a acercarlos en una tarde. Elisa ayudó a una de las cocineras a preparar pan, como si hubiera vivido toda la vida entre harina y hornos. No sabía que sabías cocinar, dijo Gabriel. Casualmente, cuando probó el resultado, hay cosas que se aprenden. Cuando una quiere olvidar otras, contestó ella otra vez. Ese tipo de respuesta que no encajaba con lo que él esperaba de una mujer sin pasado. En una noche, mientras cenaban juntos por primera vez, por cortesía, no por deseo, Gabriel observó cómo ella cortaba el pan con elegancia, cómo usaba los cubiertos, demasiado refinada, demasiado entrenada, demasiado imposible para ser quien decía ser, pero Elisa no lo miraba. No justificaba, no explicaba y eso lo desarmaba. Así pasaron semanas. Cada día, una grieta más en el muro. Cada noche, una nota más tocada en el piano. Cada vez más elocuente que las palabras. Gabriel empezó a notar que la casa ya no le parecía tan vacía. Risa. Por primera vez, sentía que su mentira estaba construyendo una verdad paralela en una, donde no era princesa ni esposa solo mujer, pero toda calma es apenas una tregua antes de la tormenta. Y en ese intervalo de días tranquilos, algo empezó a formarse dentro de ambos, una pregunta muda. ¿Y si lo que estoy sintiendo no es parte del plan? Aquel lunes parecía uno más. Elisa se levantó temprano, ayudó en la cocina, y al final de la tarde, tocó piano mientras el sol moría en la ventana. Gabriel estaba en una llamada importante en el despacho, como siempre. La rutina era su manera de evitar lo impredecible. Pero esa noche, algo fuera de lo común sucedió. ¿Sabías que Gabriel fue traicionado por su exprometida?, susurró Marta, la ama de llaves, mientras preparaban el té y Eliza se detuvo. ¿Traicionado? Ella solo estaba con él por la fortuna. Supo que no heredaría si no se casaba. Lo dejó y ahora, bueno, ya ves, no confía en nadie. Elisa bajó la mirada. De repente, entenderlo dolía más tarde, cuando Gabriel regresó del despacho. Parecía nervioso. Vendrán periodistas mañana, dijo bruscamente. Uno de ellos quiere hacer una nota sobre nuestra boda secreta. ¿Por qué ahora? Porque sospechan que escondo algo. Elisa se quedó en silencio. Gabriel se acercó, más tenso de lo habitual. Solo quiero saber si estás dispuesta a mantener esta historia. Só até tudo isso terminar. Depois disso, tu e eu não nos devemos nada. Claro, dijo ella con firmeza, pero por dentro, algo se irrumpía. Esa misma noche, Gabriel encontró un antiguo álbum de fotos. Estaba guardado en el estudio. Ojearlo, una imagen le llamó la atención. Era un recorte de una revista de realeza, una nota antigua sobre la princesa desaparecida de Armacia, Isabela. El rostro era borroso, pero familiar, muy familiar. En su mente se resistió. Pero el corazón ya sabía. En esa madrugada, mientras Elisa dormía, él entró a su cuarto en silencio. La vio con el rostro calmo, respirando despacio, como si soñara con un lugar mejor. Y entonces lo vio en su muñeca, bajo la manga de su camisa, un hilo dorado bordado con el escudo de Armacia. El mismo símbolo del recorte, el mismo símbolo de princesa perdida. ¿Quién eres realmente?, preguntó al día siguiente, encarando en la sala. Su voz era dura, pero Elisa Os no respondió. ¿Jugaste conmigo? ¿Fue todo parte de un teatro? No fue un teatrón. Fue una fog. A menos murmuró ella. Yo no te engañé. Tú solo no quisiste ver a Gabriel rió, amargo. Entonces es verdad. Eres la princesa. Ella asintió en silencio. No sabes lo que hiciste, gritó él. Me hiciste sentir algo real, y todo era una mentira. Lo real fue lo que construimos. La mentira fue tu juicio, disse, firme, com os olhos marejados. Gabriel saiu, a casa ficou muda. Naquela noite, Isabela chorou como não chorava desde o dia em que fugiu não pelo medo, mas pela dor de ver desmoronar. A única coisa que ela construiu por escolha própria ao dias passaram en Gabriel, no volvió a dormir en casa. Y cuando lo hizo, no cruzaron palabra a Isabela. Volvió al piano, pero las melodías eran rotas.
Gabriel volvió al trabajo. Pero su estaba vacía. Ambos sabían que algo había terminado. Pero ninguno se atrevía a decir qué exactamente, hasta que una carta llegó a nombre de Gabriel. Un informan, una amenaza. Sabemos quién es tu esposa. Si no hablas, nosotros lo haremos. Y fue ahí donde todo se partió de verdad. Durante días, Isabela no salió de su habitación. En el piano guardaba silencio. Los libros yacían cerrados. Y su rostro había perdido toda expresión en el mundo que había construido con tanto cuidado, con esperanza y miedo entrelazados. Se había desmoronado. No era un palacio con muros de oro, pero dolía igual a Gabriel. Por su parte, se hundía en largas noches en su despacho. Botellas vacías, papeles sin revisar, ojos rojos. Sentía rabia, pero no solo por la mentira, sino porque había empezado a quererla. Y ahora se sentía traicionado por su propio corazón. En una mañana, encontró un cuaderno pequeño sobre la mesa del salón. Era de Isabella. Su diario en solo una página estaba marcada con una cinta de hilo dorado. Me escondí, porque ser yo era una condena. Con él fui libre, aunque solo fueran días contados. Pero tal vez la libertad no es real si hay que mentir para alcanzarla. Y si mi castigo no es la soledad, sino haberlo amado en silencio. Gabriel cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Y por primera vez, en muchos años, lloró fuera de la casa. La tormenta se aproximaba. Alguien había filtrado fotos antiguas de la princesa de Armathia. Los medios comenzaban a conectar los puntos. Su rostro, su silencio, su presencia, el secreto ya no era tan secreto. Y ella se preparaba para desaparecer de nuevo. Me iré esta noche, dijo, cuando Gabriel la encontró con una pequeña maleta a medio cerrar. No puedes irte así, contestó él, la voz áspera. Ya no tengo elección, no quiero arrastrarte en esto. ¿De verdad crees que solo quiero deshacerme de ti? No, pero creo que te lastimé, y no quiero ser otra herida más en tu historia. Gabriel la miró con los ojos abiertos y el alma hecha pedazos. Quería detenerla, pero no sabía cómo. Ni siquiera sabía si merecía hacerlo en esa noche. Se fue, sin palabras, sin reproches. Solo dejó una flor blanca sobre el piano. Pasaron los días. Gabriel dejó de trabajar. Deseran cerraba los ojos y escuchaba, en su mente, la melodía que ella solía tocar. Cada nota era una punzada en el pecho. Entonces, entendió. No era ella quien más había mentido. Era él, por haber negado sus sentimientos, por haberla juzgado, por haber tenido miedo. Una noche, tomó el auto sin pensarlo, y condujo hasta la posada donde ella había estado antes de la boda. Pero era tarde. Se fue hace una semana, dijo la mujer de recepción. Dejó esto para usted. Era un sobre, ligero, pero devastador. Gracias por dejarme ser, aunque fuera por un instante. Naomi Basques. El mundo ya decidió quién debo ser. Solo recuerda esto. Te vi cuando ni tú sabías que necesitaba ser visto. Gabriel cayó de rodillas en medio del cuarto vacío, y allí, en silencio, lloró. No como empresario, no como esposo, sino como un hombre que entendió, al fin, lo que había perdido. Porque el amor, cuando llega de verdad, no avisa, no perdona, no se olvidan, y a veces se va antes de que podamos sostenerlo. Durante días, Gabriel evitó los espejos. No quería ver el reflejo de un hombre vacío, un hombre que había construido muros, y ahora se asfixiaba dentro de ellos. En cada rincón de la casa, hablaba de ella en el piano, silencioso, pero vivo. Los libros que ella había leído, con páginas dobladas, aún abiertas en frases subrayadas. En lo esencial, es invisible a los ojos. Una línea, una advertencia, una promesa. Gabriel sabía que debía hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Una tarde, tomó su auto y manejó sin destino. Terminó frente a la antigua casa de su madre, una casa que no visitaba hacía años. Entró como quien pisa un terreno sagrado. Todo seguía igual en el olor a lavanda, las cortinas desgastadas, las fotos en blanco y negro. Y allí, en el comedor, encontró una carta que nunca había abierto.
Anne, su madre, la había escrito antes de morir. Temía que él se perdiera en una vida sin amor. Anne Gabriel, hijo mío. El orgullo no construye hogares, solo fortalezas vacías. Y sé que cuando yo ya no esté, buscarás respuestas en el éxito, pero las verdaderas respuestas las encontrarás cuando te atrevas a sentir en él. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que el dolor lo atravesara. Sin resistir volvió a casa, y esa noche se sentó frente al piano. No sabía tocar, pero recordó una melodía, una que ella solía repetir. Intentó con torpeza Anne, una tecla Anne, dos errores en silencios, pero en medio del caos, una nota sonó pura Anne, como un suspiro, como un comienzo. Anne, al día siguiente, buscó a Marta, la ama de llaves. ¿Sabes dónde podría estar ella? Marta lo miró con severidad. No como empleada, sino como una mujer que había visto demasiado. No estás buscando a una princesa, estás buscando a alguien que tú mismo alejaste. Lo sé, murmuró él, pero quiero pedirle perdón. ¿Estás seguro de que es por ella, y no por ti? Gabriel no respondió. Porque en el fondo, aún no lo sabía. Anne decidió escribir una carta, no un message, no un correo, una carta escrita a mano lenta, dolorosa, honesta. No sé si merezco tu perdón. Ni siquiera sé si merezco tu recuerdo, pero descubrí que nunca te vi con los ojos que merecías. Solo te miré con el miedo de alguien que ya había sido roto. Me escondí tras juicios, y tú te quitaste un reino por ser libre. Yo solo quiero que sepas que aprendí, que cambiaste mi mundo sin pedírmelo, que me enseñaste que la belleza real está en lo que no se grita. Perdóname, o no. Pero, por favor, vive sabiendo que te vi en tarde, pero te vi. Selló la carta, la envió a la única dirección que tenía Anne, la antigua embajada de Armacia, cerrada hace años. Tal vez alguien la reenviaría, tal vez no. Anne, pero por primera vez, Gabriel no buscaba resultados, buscaba redención. Días después, volvió al piano Anne, y esta vez no se equivocó tanto. En otro lugar del mundo, en un pueblo sin nombre, Isabela sostenía un sobre entre sus manos. Lo abrió lentamente, y al leerlo, algo dentro de ella cambió. Anne. No era una reconciliación, era algo más raro, más valioso. Era verdad, Anne, porque a veces el verdadero amor no grita, no reclama, solo se confiesa y deja ir. La noche era fría y silenciosa, y el cielo se encontraba cubierto por un manto espeso de nubes que presagiaban tormenta. En la gran mansión, iluminada apenas por la luz trémula de una chimenea, Ernesto permanecía sentado en su sillón favorito, con una copa de vino olvidada entre los dedos. Sus pensamientos, lejos del calor del fuego, giraban sin descanso en torno a una sola imagen: Anne, la de su esposa dormida horas antes, con el rostro relajado, sereno y completamente distinto a la mujer insignificante que él creyó conocer. Anne, todo había cambiado. Anne la había tocado, la había mirado, y entonces comprendió que no la conocía en absoluto. Anne no era una mujer sencilla, ni mucho menos fea. No era una campesina pobre y sin historia, era alguien más. Y esa revelación lo desarmó. Desde el día de su boda, había elegido ignorarla. Se convenció de que aquella unión no era más que un trámite, un pacto útil. Lejos estaba de imaginar que la mujer con la que compartía techo, que comía en su mesa, que dormía en su cama, era una princesa oculta detrás de una máscara de humildad, en otra habitación, más modesta pero decorada con buen gusto. Leonora, quien hasta entonces se hacía llamar Isabel, contemplaba su reflejo en el espejo. Sus manos temblaban ligeramente, no por frío, sino por miedo. Sabía que el tiempo se acababa, sabía que no podía sostener la mentira por mucho más tiempo. Había huido de un destino sellado, de un matrimonio arreglado, con un conde viejo y sin alma, de una vida que no le pertenecía a Anne. En cambio, eligió desaparecer. Escapó por una puerta trasera del palacio, cambió su nombre, y aceptó casarse con un hombre del que solo sabía una cosa, en que era orgulloso. Rico y solitario, Anne, su plan fue simple: en desaparecer de los mapas reales, mantener el anonimato y proteger su libertad.
Pero había un problema, con el que no contó. La conexión inesperada, a pesar de su frialdad. Ernesto no era un monstruo, y en los últimos días, algo en él comenzó a cambiar. Sus silencios eran menos agresivos, sus miradas más largas, y en la noche anterior, sus caricias fueron honestas a Leonora. Lo sintió. Sintió ternura, donde solo había distancia, y eso fue lo más aterrador de todo. A la mañana siguiente, Ernesto recibió una carta Anún, sobresellado con un emblema familiar que no necesitaba leer para reconocer. Era el escudo de armas de la Casa de Cárdenas. Dentro, un retrato de una joven desaparecida, la princesa Leonora. La descripción era clara. Huyó de casa para evitar un matrimonio forzado. Cualquier información será recompensada. Ernesto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió por los pasillos de la mansión hasta llegar a la habitación de su esposa. Ella lo esperaba, de pie, mirando por la ventana, con el cabello suelto y el rostro descubierto. Sin miedo, sin lágrimas, solo con verdad. Ya lo sabes, ¿verdad?, dijo ella, sin volverse en Ernesto. Levantó la carta. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, conteniendo una tormenta en la voz. Porque si lo hacía, no serías tú quien me hubiese elegido, respondió ella. Finalmente, dándose la vuelta, él no pudo contradecirla. Porque era cierto, el silencio entre ellos fue tan denso que parecía palpable. Me usaste, dijo él, más como una constatación que como una acusación. No, me protegí. Las palabras golpearon con la fuerza de una verdad largamente contenida. Estaba desesperada. Nadie me escuchaba, nadie me creía capaz de decidir por mí misma. Y entonces, encontré tu nombre, un hombre frío, poderoso, solitario. Supe que no me buscarían allí, y aceptaste casarte conmigo sin siquiera mirarme a los ojos. No te importaba quién era, solo querías el contrato. Ernesto bajó la mirada. No podía negarlo, era exactamente así. Pero algo en él ya no era el mismo. Se acercó lentamente a ella. ¿Y ahora, qué quieres? Leonora lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Quiero que seas tú quien decida. Esa fue la noche más larga de su vida. Ernesto caminó por la casa como un fantasma. Pensó en Tadeu, en su infancia marcada por el desprecio, en su ascenso meteórico en los negocios, en cómo endureció el corazón para no volver a ser herido, y en cómo aquella mujer, que había despreciado desde el primer día, le había mostrado la verdad sin decir una sola palabra. Ella era valiente, ella era libre, ella era real. ¿Y él? ¿Quién era él? De madrugada, entró en la sala, arrojó la carta al fuego y observó cómo las llamas devoraban el último vínculo entre Leonora y el pasado, que la atormentaban. Luego, fue hasta su habitación. Ella estaba sentada en la cama esperando. ¿Qué has decidido?, preguntó ella. Ernesto se acercó, se arrodilló frente a ella y sostuvo su mano. He decidido quedarme contigo, pero no como un castigo, no como una posesión, sino como un hombre nuevo. Ella no respondió, solo colocó su mano sobre el rostro de él, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por verme afuera. La lluvia comenzó a caer suavemente, como una bendición. Dentro de aquella casa, dos corazones rotos comenzaban a reconstruirse, no con promesas, sino con verdad. En la mañana siguiente, llegó sin prisa, envuelta en una luz suave que se filtraba entre las cortinas. No era solo el comienzo de un nuevo día, era el inicio de una nueva vida. Para Ernesto, el peso del pasado ya no era una carga, sino una lección tallada a fuego que debía honrar con cada decisión. A partir de ese instante, había amanecido al lado de Leonora, por primera vez, no como un extraño, ni como un hombre indiferente, sino como alguien presente, despierto, humano. Ella dormía aún, su respiración pausada, serena. Él la observaba en silencio, preguntándose cómo no la había visto antes, cómo su orgullo lo había cegado tanto tiempo. En ese momento lo comprendió. El verdadero engaño no fue de ella, fue suyo, por no mirar más allá de las apariencias. Horas más tarde, en el Commodore,
Compartieron el desayuno sin máscaras, sin silencios incómodos. Ernesto le habló de su infancia, de la soledad de una casa enorme, donde nadie lo abrazaba, de un padre que exigía resultados, y de una madre que vivía para complacer al que dirán. Le contó cómo construyó su imperio no por ambición, sino por miedo, por no sentirse nunca más pequeño, débil o reemplazable. «Why, sin embargo», dijo él, mirando su taza, «lo logré todo, menos la paz». A Leonora lo escuchaba sin interrumpir. Sus palabras eran un río que finalmente encontraba cauce. «Why, ella no lo juzgaba». Lo comprendía cuando él terminó de hablar. Ella simplemente susurró: «Todos construimos murallas para sobrevivir, pero a veces sobrevivir no es vivir». Aquella frase quedó suspendida en el aire, como un eco sagrado. Fue entonces cuando Ernesto tomó una nueva decisión, una más difícil, más valiente. «Quiero presentarte como mi esposa, a mi verdadera esposa. Y si el mundo debe saber que te casaste conmigo por libertad, lo sabrá. Pero también sabrán que yo me quedé contigo, porque aprendí a amar a Leonora». Se quedó sin palabras. «¿Estás seguro?» «No, Anne. Pero estoy listo». Días después, ofrecieron una cena en la mansión. Los empresarios más importantes, nobles, periodistas y políticos estaban allí. Todos esperaban conocer a la misteriosa esposa de Ernesto. Esa mujer a la que nadie había visto en público. En la sala se llenó de murmullos cuando él subió al escenario improvisado, tomó el micrófono y pidió silencio. «Señoras y señores, esta noche no voy a hablar de negocios. Voy a hablar de algo que nunca aprendí en ninguna junta directiva: en humildad». El público lo miraba, sorprendido. «Me casé con una mujer que no conocía, que no entendía y que juzgué con frialdad. Me equivoqué. Pero ella me dio la oportunidad de cambiar». El murmullo aumentó. «Esta mujer es más que mi esposa. Es la verdad que me negué a ver toda la vida. Y hoy quiero presentarla no como una figura decorativa, sino como la persona que me salvó de mí mismo». La multitud enmudeció. Leonora apareció desde el fondo del salón, con un vestido azul oscuro que hacía brillar sus ojos. No llevaba joyas reales, pero irradiaba una elegancia natural imposible de ignorar. Cada paso suyo era una declaración no de riqueza, sino de courage. Los aplausos comenzaron lentamente, como un reconocimiento sincero. Nadie entendía del todo qué ocurría, pero algo en esa escena conmovía. No era un acto teatral. Era una confesión pública, un renacimiento. Ernesto bajó del escenario y se acercó a ella. Le ofreció la mano. Ella la tomó. Frente a todos, él se inclinó levemente y la besó en la mano con ternura. «Gracias», dijo en voz baja, «por no haber huido cuando más lo merecía». Ella sonrió, con lágrimas contenidas. «Y tú, gracias por haber regresado». En aquella noche no hubo grandes discursos políticos ni contratos millonarios. Hubo silencio, emoción y una sensación compartida de que algo importante había ocurrido. No para la empresa, no para el país, para dos almas que, al fin, se habían encontrado. Pasaron los meses como hojas llevadas por el viento, lentas, pero seguras. La vida de Leonora y Ernesto ya no era una farsa, ni una prisión. Era un camino compartido, imperfecto, pero verdadero. En la mansión, que antes parecía un templo frío del ego, se transformó en un hogar. Las paredes, antes mudas, ahora resonaban con risas suaves, conversaciones al atardecer y pasos tranquilos que no buscaban escapar de nada, sino simplemente estar. Ernesto ya no vestía solo trajes de diseño. A veces, salía con ropa sencilla, sin asistentes, sin la urgencia de parecer poderoso. Se lo podía ver en el mercado local, comprando flores para Leonora o ayudando a niños en una fundación que él mismo había creado en honor a su madre, a quien finalmente perdonó en su corazón. «Si no sanamos lo que nos hirió, herimos a quienes nos aman», decía él en una charla, ante un grupo de hombres de negocios que no sabían si estaban en una conferencia o en una confesión colectiva. Leonora, por su parte, retomó o quizás descubrió por primera vez su verdadera vocación: enseñar, no sobre protocolo real, ni sobre historia dinástica. Sano sobre vida. Fundó una pequeña escuela de arte,
para mujeres en situación vulnerable. Les enseñaba a dibujar, a escribir, a contar sus propias historias, a no tener miedo de ser vistas. Yo también viví escondida, y mi rostro fue mi cárcel, les decía, hasta que comprendí que lo más bello en mí no podía verse. Solo Centers juntos construyeron algo que el dinero no compra: respeto mutuo, admiración sincera. Pasan cada aniversario. No lo celebraban con lujos. Iban a un lugar especial, el jardín de una vieja casa rural, donde ella se había refugiado antes de casarse. Allí, bajo un roble, leyeron por primera vez los votos que nunca pronunciaron en su boda original. Hoy no te prometo perfección, dijo él, te prometo presencia. Y yo no te prometo obediencia, dijo ella. Te prometo verdad, Anse. Abrazaron largo rato, como si el mundo pudiera esperar. En una tarde cualquiera, sentados en la terraza, con el cielo tiñéndose de naranja, Ernesto le preguntó: ¿alguna vez pensaste en volver a tu reino? Ella sonrió. Volvería. Solo si tú vienes conmigo, pero ya no necesito un trono. Aquí encontré algo más valioso. ¿Y qué es? Un hombre que aprendió a amar sin poseer, y un futuro que no depende de un apellido, sino de un latido. Él la miró con los ojos llenos de ternura, y por primera vez en su vida, Ernesto sintió que no le debía nada a nadie, ni a su padre, ni al mundo, ni a su ego, solo a ella. Y asimismo en esa noche, al apagar las luces y acostarse uno junto al otro, ella le dijo en un susurro: gracias por quedarte, Anne. Y él respondió, con la voz quebrada por la emoción: gracias por mostrarme quién soy. Cuando ya había olvidado, Anne se abrazaron. Como se abrazan los sobrevivientes, como se abrazan los que ya no temen al amor, ni así, en la simplicidad de una vida reconstruida, desde las ruinas de un acuerdo frío, floreció un amor que no nació perfecto, pero sí eterno. Veces, la vida nos despierta de las formas más inesperadas. Lo que parecía una mentira era en realidad la única verdad que podía salvarlos, y lo que parecía un error era el camino correcto disfrazado de prueba. Él juzgó su rostro, su silencio, su sencillez. Ella ocultó su historia, su linaje, su miedo, pero cuando las máscaras cayeron, lo único que quedó fue lo esencial en él. Amor que no se explica, solo se siente. Ahora te invito a hacer una pausa, a mirar con otros ojos, a recordar si alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su verdad, y si te estás perdiendo algo hermoso por aferrarte a lo que crees ver. ¿Has vivido una historia en la que lo inesperado cambió tu forma de sentir, de amar, de mirar al otro? Comparte esta historia si crees que el amor verdadero nace cuando dejamos atrás el orgullo. Y si estas palabras tocaron algo dentro de ti, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete para recibir más historias que no solo se cuentan, se viven, porque a veces lo más valioso está oculto donde menos imaginamos. Y solo los que se atreven a ver con el corazón lo descubren.